¿Qué onda, gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo segmento de esto que veremos cuánto dura. Aquí con mi amigo Santi vamos a hacer una sección a modo de, no sé si reseñas, ya lo iremos descifrando en el camino, pero de Pues yo creo películas. que dos manes que hablan de películas ya, o sea, yo creo que Pero no para poner el nos nombre lindo, reseña, eh, charlas, charlas. disertaciones sobre películas o Eh, programas, ¿no? ahí vamos a estar hablando de varias series, tal vez, películas, documentales. Lo que más nos gusta, vamos a tratar de dar nuestro punto de vista y generar una conversa que incentive a ver otro lado quizá o simplemente divertirse. Esto va a durar un poco menos o un poco más quizá de lo habitual. Así que el día de hoy, Santi, ¿con qué vamos a estrenar el hiper mega segmento que lo descubriremos? Vamos a empezar con la famosa película, no es famosa, pero pues popular en esos días de Don't Look Up, de, de Netflix, que actúa pues Leonardo DiCaprio y que pues la sinopsis es un meteorito va a destruir la Tierra y pasan otras cosas mucho más graciosas. Yo la resumiría así. ¿Te pareció gracioso? A ver, aquí quiero empezar con algo. No vi en qué segmento de película le acomodaron, pero decían que es una comedia. Estaba leyendo algunas reseñas del director y decían que es un director que hace ese tipo de comedia, ese tipo de mofas y todo. ¿Te dio gracia? ¿Te pareció comedia Pues es que yo creo que es como, para mí es una sátira. O sea, y una sátira es una forma burlesca de criticar, de cierta manera, ¿no? Entonces, pues, para mí eso era lo cómico, ¿no? O sea, era como un ejercicio un poco irónico que uno dice, uy, esto puede rayar en lo absurdo, pero realmente era algo que en mi cabeza puede ser totalmente factible, todo lo que ocurría ahí. O sea, todo. Es como que esa era la burla, como que esto tan ridículo puede ser hasta más cierto que cualquier otra cosa. A Por eso ver, el título tiene como no tan, un evento apocalíptico no tan lejano, una vaina como así. O sea, como no probable, muy probable, o usaba como una construcción así toda chistosa. es que todo se centra en que no hacen caso a los científicos. Entonces, empezando por ahí ya se acerca mucho a la realidad. Digo, no soy científico, nada por el estilo, pero se conoce ciertamente que en la pandemia pudimos ver y hemos podido observar a lo largo de la pandemia que cuando un médico habla, un médico especialista en este tipo de cosas, pocos son los que les hacen caso y luego así cuando suceden las cosas queremos ahora sí, a ver, perdóname, ven, asesórame y veamos qué pasa. No está tan alejado tampoco a nuestras realidades y eso que estamos en países diferentes, pero lo Sí, no, mismo. no, los antivacunas son transnacionales, por ejemplo. Esos hijueputas están en todo lado, son como las ratas, polulan, esos hijueputas. Al término, vamos, tú que eres un poco más filósofo que yo y filósofo de, 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 de aprendizaje continuo, porque no somos de carrera. Eh, ¿Cómo le podemos identificar? A ver, aquí tú debes, espero que sepas, no te mira, pero yo había visto Así, una ya reseña que corchándome, ¿no? Ya tirándome preguntas de poni- examen. poniéndote la presión. Eh, Había visto que en una de las escenas, no vamos a tener un orden cronológico, qué pereza, pero una de las escenas, cuando ya salen los de un lado a decir, no mires arriba, te quieren hacer tener miedo, mejor mira abajo y todas las cosas. A los otros, en cambio, decían, mira arriba, mira arriba, mira arriba. Y había uno en una escena en la que sale que dice, ¿por qué vemos un rato arriba, un rato abajo? Y ya, o sea, como que se quedaba en el centro y así. Decían que en uno de los infiernos de Dante, si no mal recuerdo, en el último infierno, estaban justamente para estas personas que no se atreven a tomar esta decisión o ponerse en parte de lado, ¿no? O sea, o acá o acá. Alguno de los dos lados que tienes que ponerte para tomar la decisión. Y me parece un poco chistoso, digo, porque a la final, no sé si ya pasa, pero acá en el país, o al menos en mi criterio, sí hay muchas personas que eligen ponerse de lado como, saquemos lo bueno y construimos una tercera vía o construimos... ¿Qué te da? ¿Qué opinión te da eso? Es que eso para mí tiene muchas aristas. O sea, yo sí creo que hay situaciones en las que uno no puede tomar una posición intermedia. ¿Sí? O sea, uno
tiene que escoger un bando, un lado, una posición y punto. Así de sencillo. O sea, como el evento pues, de la película, o sea, no lo dejándonos de premisa, va a caer un meteorito. ¿Se va a negar la existencia del meteorito o no, o no? Simple. O sea, no hay más, no hay como la niego a medias, como que dejemos que el meteorito sea lo que quiera hacer, como una Barbie girl. No, o sea, eso no pasa. Obviamente, también hay otras situaciones en las que, y ahí sí es como un poco yéndome a como un pragmatismo, en donde, pues mire, yo creo que, y eso lo veo yo más en la política, es como, Mike, hay cosas que esta gente dice que tienen razón, pueden ser útiles en términos sociales, y los que dicen estos otros también, ¿sí? O sea, para mí una frase muy curiosa que siempre me ha generado como, me generó como ese debate, pues, o ese estudio en ese sentido, fue una frase, digamos, política que decía que ni la derecha es la única que garantiza la seguridad, ni la izquierda es la única que combate la pobreza, decían así. Porque obviamente pues hay unos paradigmas asociados a ciertas ideologías. Entonces yo creo que en ese sentido pues, y lo que yo veo y entiendo pues de lo de Dante es como, mire, yo creo que no es como satanizar el que sea como tibio o de centro o tienda a tener esa posición no tan arraigada, sino que yo creo que es más un sentido de que usted tiene que entender que en la vida hay momentos en los que tiene que escoger un lado y usted no puede ser cobarde. Así de sencillo. Yo creo que esa es la premisa que se desarrolla en ese sentido. Ese es como el círculo de los cobardes. No porque el que usted tome un bando u otro ya lo hace acreedor del cielo, de la verdad absoluta, no. Simplemente que es que la vida y los momentos en la existencia tienen unos contextos en los que usted no puede estar en la mitad. O sea, es imposible. Y es así. O sea, y eso pasa. Entonces, como que eso ya depende mucho de la situación de esto. Obviamente en la política hay un espectro más amplio, porque pues la política es como todo y nada al tiempo para mí. Pero yo creo que es eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo soy feliz no siendo parte de nada, de ningún club. A mí me encanta saber de todos, pero no meterme en ninguno, porque eso es lo chévere, o sea, como aprender de todo. Pero obviamente el día de mañana, pues uno si tiene que decir es blanco o es negro, pues uno dice blanco, pum, ya. A morir en la equivocación, morir en la verdad, yo no sé. Eso lo dirá la historia, lo dirá quienes condenaron a los manes, pero pues uno sí le toca. O sea, yo creo que uno no tiene que ser cobarde, uno tiene que saber tener criterio. Yo creo que eso es Pero como la premisa. si te das cuenta, hay varias situaciones, no sé si te han pasado, pero varias situaciones que en el personal, en el día a día, de- tomar una decisión es complicado, ¿no? Y también creo Sí. que hace referencia a eso, ¿no? Como que a veces, al ser complicado, hace referencia a que tenemos, no sé si decir miedo o recelo de tomar esa decisión. Así como tú dices, es blanco, fin, me equivoqué. Pero si acerté, acerté bacán. Pero hacer eso, ya aquí en la vida real, es jodido, digo, porque vaya usted a saber, Sí, y para poner situaciones como que ejemplo, cuando acabamos el colegio y nos toca entrar a la universidad, es una situación de, ¿qué onda? ¿A qué lado me voy? O estudio algo, ahí tienes hasta más opciones, pero es algo así como esa decisión a veces que a la final la terminamos dando. Te la comes 5 años si es que tu situación no te da para cambiarte a otra que te gusta y te tocó aguantar si quieres sacar algún título. no, claro, es que ahí hay una vaina y es, digamos, uno sí tiene que a veces tomar criterios y decisiones, pero también cuando uno empieza a estudiar la variable de la decisión y la decisión humana, hay una vaina que eso me pareció muy curioso cuando yo lo aprendí es leyendo economía, pues también empíricamente porque pues, yo no soy economista, yo creo que hago una cosa totalmente diferente a eso, pero, y era que el ser humano tiene una cosa y es la aversión al riesgo. ¿Eso qué significa? Que a usted como ser humano le tiene miedo a perder, inevitablemente. O sea, a tomar una mala decisión y a perder no en términos económicos de dinero, sino a perder en términos generales. O sea, tiempo, aspectos emocionales, propiamente dinero, ya, o sea, muchas, una pérdida de cualquier tipo. Entonces el ser humano le tiene miedo a eso. Entonces, claro, pues cuando uno sale como un estúpido a escoger una carrera que yo no tenía ni idea, yo le pegué como a ti, Mario Ping en esa, y el Espíritu Santo me guió porque yo no tenía ni idea, la verdad. Pues uno como que le da miedo, ¿no? Uno siempre decía, uy, puchi, si esto no es lo mío, ¿qué, man? Uno decía como, y que la plata, el tiempo, mis papás.
¿qué van a decir? Ese niño marica me hizo perder como ese mundo de plata para que luego me dijera que eso no lo es de... Claro, pues, o sea, uno tiene una presión fea. Entonces, ese es un ejemplo en el que uno como ser humano le tiene un miedo ni el hijo de madre equivocarse. Claro, habrá momentos en los que uno diga, bueno, me compré una paleta de tal sabor y me supo feo, yo creí que era rica, pues listo. O sea, perdí plata, pero pues como que la pérdida no es como tan crítica a como decir, uy, me equivoqué de carrera. No me equivoqué de lado, me equivoqué de carrera. O sea, es como... Es que es jodido. Y luego las decisiones que tomas, así sea acertada o no acertada la carrera, siguiendo este ejemplo, hay muchas más decisiones que tienes que tomar y que implican o determinan ciertas cosas en tuyo. Y a la final es eso, es dejar de... Hay un término acá que es desahuevarse, que tipo dejas los miedos y te vas, o Ajá. sea, no hay más. Y es eso, o sea, a la final es ponerse los pantalones, tomar la decisión y supongo que tú y todas las personas que lleguen a escuchar esto, y yo igual, hemos pasado por decisiones que a veces a la semana nos arrepentimos y decimos, no, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Pero no queda de otra y a la final hay que seguir. Entonces, más o menos esa creo que podemos concluir en esta parte de... Hay otra escena que se me viene a la mente, que es la de este militar, alto comandante de las Fuerzas Armadas de allá de Ah, que Estados mandan Unidos. el cohete. No, pero antes, al inicio, donde se va por comida y les Ay, regresa que y los les dicen, revende, que le vende y lo les gratis. dicen, uff, carísimo, $20 estas cosas. Yo, perro, Y cada después, rato, y marica. después la científica, eh, que es protagonizado por Jennifer Lawrence, y va y dice, ¿dónde pago esto? Y dice, ¿pagar? Esto es la Casa Blanca, eso es gratis. Digo, que pobre hijo de puta que me cobró $50 por todo lo que nos dio. ¿Qué, qué noción te da esto o qué crees que representa bajo tu criterio? Pues no sé, o sea, yo creo que para mí es como ya el nivel de corrupción tan descarado, o sea, es como la gente como es embustera, como que uno, es como, para mí recrea como en un, o sea, de una manera satírica muy micro, no con una crítica tan profunda, pues, o sea, haciendo todas esas excepciones. Yo creo que para mí eso es como burlarse de decir, mire, el ser humano pues es egoísta, es aventajoso, fin. O sea, como dice el dicho, ¿no? La ocasión hacia el ladrón, así de sencillo. Y pues, o sea, es como, mire, ese tipo, y era un general, un cargo alto que uno dice, pues el dinero en teoría no le debe no le debe faltar, ¿sí? O sea, como para bajarle como a 3 personas $60. O sea, entonces, como que yo creo que es eso, o sea, para mí es como lo que es la avaricia. Y la avaricia, pues, en ese sentido no tiene límite. Así sea $60. No, eso no tiene nada de presentación. Yo comparto ese criterio y por ahí también había escuchado, no sé si lo tienes en mente, hay un, no sé si es filósofo, ¿no? Mexicano que se llama Diego Rusarín. Él No. hizo una especie de review también y hablaba, él se enfoca mucho en el capitalismo y así. Y decía que esto es como que representa justamente al capitalismo que no tiene límites, también lo que tú decías, tiene límites, que a cualquier oportunidad le sacas provecho. Y así sea tan descarado como el hecho de que una escena, la, no me acuerdo cómo se llamaba la científica, pero dice, y recuerdan a lo largo de la película, ¿por qué lo hace? Gana un montón de plata y ¿por qué nos robó $60? ¿Qué onda? Ujú. Y es como que el man dice, es lo que muestra el capitalismo que no tiene límites. Y hasta cierto punto puede ser así porque, digo, se ha convertido en algo tan feo hablar del capitalismo, Es que, pero man, yo no sé, o sea, yo no lo llevaría como a tan, es culpa del modelo económico. ¿Sí O sea, porque es que la avaricia y el fenómeno del egoísmo existe hasta antes del concepto propio del capitalismo, ¿sí? De un modelo económico basado en capital. O sea, uno escucha en la antigüedad, en la Edad Media, la estructura de que el egoísmo existía. O sea, tan es así que, por ejemplo, ese tipo de prácticas, uno se pone, uno cuando ve pues filosofía como, digamos, antes de esta época moderna y esos conceptos modernos económicos, marica, por ejemplo, el tema de la virtud, el concepto de la virtud. O sea,
la virtud en teoría es un ejercicio como en donde usted logra, pues digamos, para decir de una manera muy fea, pero como alcanzar un punto superior como ser humano, moralmente hablando. ¿Sí? Porque usted tiene una forma de actuar virtuosa que es acorde a la razón y bueno, eso deviene pues luego en otras variaciones, porque Platón considera una cosa, Aristóteles otra, pero digamos como que esa actitud avariciosa es una actitud que muchos pueden llegar a considerar como no virtuosa. Y es una práctica que entonces demuestra que existe en el ser humano desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente, encasillarlo para mí en una estructura de un modelo económico moderno, pues simplemente es como cambiarle la máscara a algo que siempre ha estado, pintar la carrocería de otro carro, así de sencillo. Obviamente, o sea, uno no puede decir que ciertas prácticas no generen o incentiven ciertos comportamientos. Claro, o sea, eso uno no puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero pues sí, como llevarlo ya, siento yo que eso, pues hablando en términos de lógica de argumentación, para mí es llevarlo a un absurdo, ya. Sí, O sea, decir como no, o sea, no, tampoco. sí, yo lo que más me daba cuenta es como la viveza. Acá no sé qué término se vende en Colombia, pero acá hay un término como la viveza criolla, tipo que si Acá le puedes dicen pasar, malicia indígena, malicia imagínese. indígena. Dios, Peor, está peor, está peor. Eh, la viveza criolla o malicia indígena, como la dicen allá, es tal cual eso, ¿no? Yo siento y se ve reflejado un poco y cómo es el ser humano, porque creo que esto existe ahí, existe acá y existe en Europa, en Asia y Ujú. seguramente pasa con los talibanes. Pero los castigos y las formas son diferentes. Pero la cuestión es, ¿a qué nivel estamos llegando? Digo, ¿y a qué se debe esto? ¿A qué nivel estamos llegando de no poder, porque entiendo la situación, entiendo que viajaron, les doy esto que encima es gratis, pero yo me tomé la modestia de pararme e ir a ver, pero no, nada que ver. Yo llego, esto cuesta, como ellos no saben, se joden. Pero para mí se me hace un poco reflejo de esto, de la sociedad en la que estamos hoy por hoy. Digo, no soy moralmente nada, soy uno más, pero a la final creo que es el reflejo de esto, ¿no? Es que eso a mí siempre me pareció muy curioso, porque, por ejemplo, digamos este fenómeno, pues, o sea, sin que suene estigmatizante, ni algo de acotación, luego de problemas con los tres pelagatos que nos oyen, pero Saludo a los digamos, por tres ejemplo, pelagatos. lo que ocurre como con el fenómeno de los taxistas en los aeropuertos. Si vos te das cuenta, vos cuando, o pues a mí me pasa, porque yo lo veo como persona nacional y lo he vivido como extranjero, cuando uno coge un taxi en otro país que no es el de uno, y ellos evidentemente saben que uno no es de allá porque uno no habla como ellos, y peor si no es el mismo idioma, pues tienden a ser muy aventajosos, ¿no? O sea, como de, si por ejemplo tu tarifa cuesta $10 del aeropuerto a donde vas, y eso es lo que cobrarían en teoría bajo las tarifas que están diseñadas. A uno le cobran 20. ¿Por qué? Porque uno no. Entonces uno, o sea, si a uno lo roban, no tiene a quién decirle. Porque uno no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas allá. Uno no sabe dónde queda una policía o algo así. O cuál es el número para llamarlo si quiere, imagínese. O sea, esas cosas. Entonces, claro, cuando obviamente yo lo veo, pues digamos ya pasando el caso pues de Colombia, en el aeropuerto que, no, que un extranjero, no me cobraron tanta plata. Y yo, marica, ¿y usted para dónde iba? No, no, ahí está tal parte. Parce, lo robaron, lo tumbaron, claro. Entonces, pues yo creo que es eso, ¿sí? O sea, como que el ser humano o la gente pues tiene unas actuaciones ¿Cuál muy crees que es la aventajosas. raíz de estas? Y yo digo, me pregunto siempre porque tal vez yo en su momento no hice eso, pero sí me pasé un rojo por querer llegar más rápido o rebasé cuando no tenía, o cosas así, ¿no? Que seguramente Mm, lo hemos hecho. Pero ¿a qué crees que se debe? ¿Por qué tenemos eso dentro de nosotros? Digo, qué marica. Es un debate todo chimbo que ha habido como en la historia, porque uno empieza como a decir qué fue primero, el huevo o la gallina, entonces el ser humano es bueno o es malo, o qué, o lo corrompen, o no lo corrompen, o qué. O sea, yo parto de la premisa, y esa es como mi posición, que mire, el ser humano no nace ni bueno ni malo. Usted realmente no diferencia vicios, no diferencia nada cuando nace. Usted entiende que algo es bueno, al igual que algo es malo, y usted no lo separa.
Usted ya por su contexto, por sus realidades, usted empieza a entender qué es bueno y qué es malo, primero. Segundo, por el mismo contexto, usted empieza a adoptar técnicas que pueden ser malas o pueden ser buenas. Así de sencillo. Obviamente, pues hay, o sea, uno puede decir que hay una sociedad que si tiene tales valores, tales principios, tal estructura, pues es más probable que usted tenga un comportamiento así porque es lo comúnmente aceptado, ¿ya? Pero, pero es que es eso, o sea, es como una vaina muy compleja, entonces ahí uno empieza a hablar como, no sé, se bacán, entonces que empiezan a jugar con los imperativos categóricos, entonces que usted es más moralmente rescatable si sigue el imperativo de la razón, aún teniendo la oportunidad pues para defraudar moralmente hablando, o sigue un camino virtuoso, o se va a Rousseau y entonces el marica se va a decir que no, que usted realmente no nace mal, usted nace es como bien, pero pues usted luego identifica los vicios y los adopta, entonces la sociedad lo corrompe. O Hobbes que dice, no, papi, todo el mundo somos malos, marica. El que no es malo es porque no quiere ser malo y punto, porque el ser humano es egoísta. Entonces, es ese debate como que se dio hace mucho tiempo y pues digamos mi tesis es como, marica, pues para mí el contexto es lo que determina. O sea, el ser bueno o malo en una condición humana es muy difícil, preconcebida, ¿no? O sea, como decir usted nace malvado. O sea, tiene que ser como un sociópata, ¿sí? Como alguien que literal es como un asesino serial, pero es una condición psicológica o una alteración de la psiquis de una persona que no está en una situación de normalidad, ¿sí? O sea, nosotros dos, pues creo yo, ¿no? Que no somos psicópatas, ni asesinos seriales, ni nada. Sí, estamos en una condición racional equivalente, una condición natural biológica igual, ¿sí? Entonces, como que, porque Aristóteles decía eso, ¿no? O sea, el man decía como, mire, parce, pues obviamente hay gente que es mala, pero porque ellos no van a seguir los patrones de la razón, que es como el camino de la virtud, que es el camino adecuado, porque pues son sociópatas, marica. Son gente mala, o sea, gente que está perturbada y punto. Usted le puede dar mil explicaciones, las millones de pruebas posibles, pero el man no va a entender porque el man está perturbado, el man no es igual que yo. Él es un loco, punto. Entonces como que eso también es como, entonces uno viendo y uno entre paja y paja va viendo que eso tiene un nivel de acepciones ni los hijueputas. Y Porque uno lo dice, raro marica, y lo raro de todo esto es que casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre, este tipo de personas, quizá no en sus niveles altos, pero este tipo de personas llega a esas instancias de poder. Llega a las altas cúpulas militares o al grupo cerrado que gobierna un país o a empresas que tienen ya un nivel político horrible y yo no sé qué factor está ahí de por medio, pero va, creo que es como que si no cumples estos requisitos no puedes llegar a esos niveles en muchas de las veces, no en todas, claramente. qué gonorrea, ¿no? Demasiado, demasiado feo para... Desesperanzador. Sí. Sí. Otro momento que quiero rescatar es uno de este modo de Steve Jobs, Elon Musk y Jeff Ah, Bezos. ya sé cuál. No me Sí, acuerdo el nombre de este man, no, yo pero tampoco. dos momentos con este man que me parecieron demasiado wow. Esto es el reflejo de la sociedad, o al menos de lo que se sabe del reflejo de la sociedad ahí en Estados Unidos y obviamente a nivel latinoamericano. El primero es cuando están haciendo el primer lanzamiento, liderado por el científico al que representa a DiCaprio, en el que están todo bien y luego el man entra. Y DiCaprio dice, a ver, wait, ¿por qué este man está entrando? Y dicen, no, es que él es donador águila platino, ni sé qué. Me pareció una mofa tan buena a las pirámides que existen, como el tema de donadores platino, diamante, rubíes. Y luego se sale la presidenta y le para bola y suspenden la misión porque él tenía otra idea de sacar provecho al asteroide. Y es como que, what the fuck, ¿qué onda con esto? O sea, siento que se dice mucho de que empresas como Facebook, Apple, Amazon, Tesla propiamente, hacen el lobby con senadores, con gente del gobierno para mandar un poquito de plata ahí y librarse de ciertos impuestos y librarse de ciertos pagos que deben hacer. Y lo chistoso es que influyen directamente a decisiones tan importantes en la vida de las personas. Y en este caso se ve reflejado como, oigan, ¿y qué tal si paramos esa misión para desviar el asteroide y,
y mejor sacamos provecho y hacemos que haya minerales, que haya trabajo, que haya... ¿Qué onda? ¿Qué te Es da que, eso? es que yo creo que ahí hay una vaina muy chistosa. Pues no es tan chistoso porque es muy cierto. Pero eh, eso le resta gracia, le Muchas agrega gracias. desilusión. Pero, pero, por ejemplo, es inevitable hoy en día como la influencia como en las empresas transnacionales en la construcción de políticas, de hasta escogencia de gobernantes, ni siquiera como yéndonos tan lejos. Y digamos como que eso demuestra mucho, pues por un lado, obviamente, o sea, uno no puede desentenderse de, de lo que es como, por decirlo así, como la ventaja que puede traer obviamente una empresa, el mercado, el progreso de un país, o sea, no puede tampoco satanizar eso en ese sentido. Pero yo sí creo que es como muy importante en cierta manera también entender hasta qué punto esa influencia empieza ya a contrariar el fin mismo, que creo yo que todo Estado debería tener, que es el bien común, ¿sí? O sea, una estructura que sea beneficiosa para todos sus habitantes. Entonces, lo gracioso de eso es que ahí uno ve que en esa escena, pues cuando ellos como que devuelven los cohetes, hacen fallida la misión, que yo no sé qué, y luego que es que nos volvemos a volver trillonarios, pues hay un absurdo ahí de que, mire, es que el nivel de avaricia, de corrupción, de todo es tan grande que son hasta capaces de ponerse en riesgo como humanidad, porque no es como, ay, bueno, se va a destruir Nigeria. Entonces, como todo el mundo, ah, pues ese país le vale verga a todo el mundo, se va a destruir Colombia. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que, no, o sea, obviamente para mí cualquier país y población y ser humano es igualmente importante a otro, pero pues para ese tipo de países no, o sea, y la historia lo demuestra. Nosotros aquí, ay, es que el antigringo, la verdad, o sea Sí, nosotros les valemos verga, o sea, nosotros sí. les servimos para explotar y ya, o sea, sí, por eso es que en la doctrina Monroe decían América por los americanos, y nosotros éramos el jardín de ellos, el parque, sí, o sea, la verdad. Entonces, obviamente, pues, uno dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Y obviamente eso también demuestra como el tipo de gobernantes que hay, ¿ya? Porque es que uno también como gobernante, pues, consigo yo, uno tiene que tener un temple. Y uno tiene que lograr saber, como dicen, acarrear y arrear, saber llevar las cosas, saber cómo llevarlas y no dejar que las cosas lo arrastren a uno. Entonces, eso también es muy importante. Y claro, y por ejemplo hay una serie, o sea, ni siquiera uno se tiene que ir como una estructura de una película satírica, sino que por ejemplo hay una serie muy famosa en estos días, que de hecho me estuve viendo y la recomiendo, pero no en estos días, ¿no? Pues estos días no he visto nada, porque el trabajo no me deja mucho, pero eh, que es Succession en HBO. Entonces ahí, digamos, entre las muchas cosas que pasan, pues muestran cómo esa multinacional, ese grupo empresarial de telecomunicaciones, cómo ellos van y visitan a congresistas, a Washington, entonces que le cobran favores, que le hacen un favor al presidente para que luego el presidente les dé un favor en retorno, ¿sí? Y cómo así les flexibilizan regulaciones de telecomunicaciones y eso. Y pues no es una comedia, o sea, no es una sátira, un drama, ¿sí? Y uno sabe que las cosas, pues, por allá abajo funcionan. Porque uno cree que, por ejemplo, muchos candidatos presidenciales, cuando están haciendo campañas, se reúnen con empresarios. Ay, no es porque, ay, es que son mis La parceros, que causa. ajá, no, ellos van a decirle, bueno, papi, ¿cómo es la tajada ahí? Así de sencillo. Si yo le ayudo, ¿qué me da? Porque al final de cuentas son empresarios, ¿sí? Entonces un empresario piensa en cuál es el provecho que yo puedo obtener de este actuar. Obviamente, pues hay cosas que rayan entre lo lícito y lo ilícito. Porque, pues, o sea, yo no puedo decir que toda ayuda a una empresa per se es Pero esa mala. línea es bien delgada, ¿no? O sea, Ah, no, sí, eso. Ahí va. Ahí lo único que la diferencia usted de hacer cosas malas o no, vea, está en la cabeza y el corazón. Y si cree en Dios, y la tercera es esa. El resto, baila. O sea, es claro. que, y es el reflejo de lo que pasa, creo que en todos los países, ¿no? Porque acá hace un par de años tuvimos el tema del Odebrecht que involucró casi a todos los países de Latinoamérica con los empresarios que les iban a dar
un montón de dinero para las campañas y luego los presidentes les dieron como a menor coste ciertos proyectos hidroeléctricos y un montón de cosas que se dieron a través de esta empresa brasileña. Y es como que, brother, es eso, o sea, no está contando ningún chiste porque es el reflejo de lo que pasa cada 4 o 5 años en los diferentes países en las elecciones. Ujú. Es que lo satírico, digamos como que el punto al que lo llevan, ya que es sátira, es cómo esa influencia, porque eso ya es avaricia, esa corrupción, llega a un nivel tan alto que literalmente están exponiendo al ser humano a su extinción. O sea, prácticamente están diciéndole a usted, mire, hermano, por la plata, usted está con unas probabilidades muy altas de morirse. Y es como, ¿qué putas? O sea, es como, ¿qué? Claro, Sí, pues sí. eso es como con una lógica como contrasentido total, ¿sí? Porque uno dice, usted muerto no produce plata, usted muerto no hace nada. Entonces, ¿por qué putas va a ser algo que claramente es más alto la probabilidad que lo mate, solo por una probabilidad que ni siquiera también en la película demuestra? O sea, ni siquiera es algo como muy calculado de obtener un rédito. Entonces, marica, es como, a ver, o sea, a ver. Entonces, Sí, eso es como la influencia de las empresas, la debilidad del gobernante, la corrupción, la pérdida de los fines mismos del Estado. O sea, un chorrero de situaciones desesperanzadoras, pero hasta muy probable. quería dividir esto en cuatro y creo que vamos bien. Y el último punto que quería topar no va mucho a la película, pero no sé si pasó, no sé si primero en tus redes pudiste ver o tu círculo cercano pudiste ver, pero acá hubo un caso curioso que a mí me llamó la atención, que hay periodistas que son, se entiende a qué parte del país apoyan, a su línea Ujú, política, se entiende ujú, bastante. Y justo a esta línea política que lleva como del lado de este tipo de personajes que son capaces de los que quizá poco creen a la ciencia o que se mufan por ahí, un poco más, no, no quiero equivocarme, pero un poco más tiraditos a la derecha, a periodistas me refiero, dijeron, uy, esa película horrible. No, tanta plata que tuvieron y sacaron esta porquería de película. Y por el otro lado, los activistas que sí, que pro ciencia, que por poco y pro todo esto, chévere o lindo, bacán, decían, claro, claro que te ofende porque tú eres parte de eso que no te gusta aceptar y ni sé qué. Entonces era un poco gracioso esa batalla, entre comillas, de bando y bando, porque a la final yo creo que eso es todos. O sea, esa sátira engloba a todos porque en todos en su momento fuimos parte de esa pequeñísima o mínimo porcentaje de corrupción en su momento en cualquier actividad que tuvimos. Es algo que yo no sé cómo, cómo cachar si es que en realidad está bien uno o el otro, digo, porque a la final... Es, es que hay una vaina y es para mí la siguiente. Mira, primero, la película hace un ejercicio, es el populismo, claramente. Obviamente, ahí lo recrean un poco más de derecha que de izquierda, pero el populismo es un fenómeno que inevitablemente genera esos sesgos, genera como una radicalización de las personas al punto tal que usted niega lo que sus sentidos perciben como real, ¿sí? O sea, es que una cosa es que uno diga, bueno, ver para creer, y esté viendo y niegue, pues, o sea, ya es como el nivel de ideología y radicalismo que el ser humano es capaz hasta de negar algo que en su forma de aprendizaje más primitiva, que son los sentidos, está. O sea, sí, y está usted cuando está en un estado como cognoscible pleno. O sea, no es que usted está viendo alucinaciones, no, usted está viendo algo, usted está bien, no tiene drogas, nada, un efecto, nada. Y usted ve eso, ¿sí? Entonces, como que eso es como lo preocupante. Obviamente, pues, también el ser humano tiene una vaina que eso nos hace, eso es como un arma de doble filo, hermano, que, o sea, la razón, ¿sí? La posibilidad del ser humano adoptar un criterio. El problema es que usted puede tener una posición, ¿sí? No está mal, no es condenable, pues, obviamente una posición en términos de que o sea, de que
existe un debate frente a, ¿no? No es como que el racismo no existe o que la violencia de género no existe, ¿sí? O sea, eso ya no es un debate. Entonces, usted no se está negando, es una realidad, un hecho, sí es sencillo. Pero eso no está mal. El problema del ser humano y de ese tipo de personas cuando desarrollan ese juicio es cuando usted se crea acreedor de una verdad absoluta. Y usted ya, por ejemplo, cuando habla con una persona de diferente posición a la suya, usted no está partiendo de un ejercicio de debatir, de argumentar, de intercambiar ideas. Usted está partiendo ya de que la otra persona le permitió a usted que lo persuadiera. Usted no está debatiendo, usted me está diciendo convénzame para el otro, claro. Entonces, uno dice, pues marica, si nadie va a hablar, entonces el otro imbécil pues no va a ver que está equivocado, porque el man no va a escuchar, el man solo va a hablar, va a replicar, va a adoctrinar o como quieran llamarle, igual el verbo vale verga. Pero entonces, claro, eso es lo cagada de las cosas. Entonces, pues uno dice a la larga, claro, pues cada quien aventaja sus cosas a su posición y puede que la película le dé más palo a la derecha o a la izquierda o a la izquierda le dé más, el que sea. O sea, francamente, el populismo, creo, en mi criterio, es algo que se permea en cualquier ideología política. O sea, usted puede ser hasta el partido de los unicornios, así de sencillo. Y en el partido de los unicornios pueden haber populistas, así pasa y va a pasar. ¿Y cómo Entonces, corregimos eso en el transcurso no, de pues, nuestra vida? no, pues, marica, sí. Ah, pues uno, o sea, yo como persona, como Pero Santiago es que Montero, yo, pues, a lo que voy es, normalmente, digo, últimamente he conversado con algunas personas que, y creo que a veces como que llegamos a lo mismo, y a nivel mundial, no solo Ecuador, no solo Colombia, no solo Latinoamérica, sino como que a nivel mundial, el ser humano está hecho como una concepción de no admitir cosas que a veces nos pasan frente a los ojos, o tenemos experiencias cercanas a, y las ignoramos y nos vale tres atados y seguimos nuestra vida como si eso no pasara. Digo, pero ¿por qué? Y a lo que voy es, el ser humano, ¿cómo debería entender o cuál debería ser la práctica, soñando en la utopía más grande de vivir en un mundo perfecto, eh, para que el día a día en ciertas ciudades, en ciertos países, no sea el hecho de comerse ese populismo y ser parte de, no como entender ese criterio de, ok, esto está mal, por ejemplo, yo hice esto mal, lo reconozco y trato de mejorar. Y a la siguiente que me encuentro en esa situación, ya no lo hago. Pero, ¿cuál es la práctica? Digo, si tuviéramos la respuesta claramente, fuéramos el Premio Nobel de la Paz, pero ¿cuál puede ser esa pequeña práctica como para que la gente que llegó hasta acá diga, bueno, rescato esto y vamos a tratar de ponerlo en práctica? que eso es muy difícil, man. O sea, que para mí hay un fenómeno que probablemente pasa en la humanidad y es, usted inevitablemente tiene sesgos. O sea, es una realidad. Obviamente hay sesgos de sesgos, ¿sí? Y, y yo creo que uno en la vida tiene que ser, yo creo que eso pues lo que yo he tratado toda mi vida, obviamente pues es inevitable que uno se siga atrás de una cosa u otra. O sea, no puedo decir que soy un erudito. Sería mentirle a la gente, como los populistas. Pero yo creo que uno sí tiene que empezarse a basar como en lo que son como los hechos de las cosas. Uno no puede negar que algo no es y ya. No, o sea, yo no puedo negar que vos no existís. Sí, hay cosas como tan evidentes que es imposible uno decir que no. El problema es que el ser humano tiene algo y es que puede ser terco, primero, y segundo, que le aplica algo que por algo es que el dicho existe y es la ignorancia es atrevida. Así de sencillo. Y no hay peor bobo que un bobo con iniciativa. Metas eso en la cabeza. Entonces, claro, esta gente pues se cree intelectual, cree que tiene una posición pues que les permite hacer esos juicios de una magnitud tal de que ellos no se equivocan. Y yo creo que para mí, si soy completamente honesto, y pues a la gente decir, usted es mucho imbécil, eso suena como un Pablo Coelho, yo qué puta para ver. Yo creo que es, marica, la falta de humildad en el conocimiento que le falta a las personas. O sea, uno tiene que en la vida saber qué sabe y saber qué no sabe.
Saber que en unas cosas uno es un imbécil y saber que en otras uno pues es más aventajado que otras personas. Y eso es normal, eso es algo natural, es inevitable. El problema radica en que cuando usted no sabiendo, usted se cree y se hace llamar como el que sabe y vende las cosas de una manera sensacionalista. Que también al ser humano le gusta como ese picantico en la vida, esas vainas Por qué nos sensacionalistas. cuesta decir que no? Digo, porque no sé si te ha pasado, pero a mí antes, y lo reconozco bastante, que antes me costaba decir que no hay cosas que se hablan. Y me acuerdo, estaba en octavo grado, que es el primer año del colegio, y hablaban de música. Y yo en ese entonces no conocía mucha música. Y un man hablaba y un man que encima me caía mal, hablaba de, uy, no, bro. Pa' colmo, ¿no? Para el coro. Has escuchado Police, bro? Ese era un grupo y un man estaba con guitarra. Y el de la guitarra le dice, sí, sí, y tocó una de Police y todo, sí, 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 eso no se escuchó yo como que ni puta idea que era Police. Sí, sí, bandota, bandota. Y me queda presente, esto han pasado años de eso, y me queda tan presente, digo, porque ¿qué me costaba a mí? Decir, oye, ni idea, pero a ver, toca a ver qué tal suena, o déjame ver, lo busco en internet. Pero claro, en esa edad encima tú por querer acoplarte en el círculo y encima si hay una persona que le tienes odio, rencor o te cae simplemente mal, no vas a aparentar el no saber, no, sí, sí, bandaza, o sea, ni puta idea que era, pero bandaza. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho eso? Marica, es que el ser humano para mí es un ser vivo y eminentemente social. Y uno va a estar condicionado muchas veces a su entorno, ¿no? Entonces, cuando uno a veces tiene el miedo al rechazo, porque eso es realmente el miedo al rechazo, a la humillación, a esto que se burlan, uy, mucho imbécil, no sabe qué es de Police, no sabe qué es AC/DC, no sabe quién es Iron Maiden, todas esas maricas. Entonces, pues, claro, usted va a decir, hijo de puta, yo prefiero hacer el jaja, sí, uff, bandote, hijo de puta, manos tocan re áspero. Y usted no sabe una mierda. Sí, pues. Y puede que los manes toquen ahí, es como con un triángulo eléctrico y sale. Entonces, o sea, en una basura y la gente lo tenga como sobrevalorado. Entonces, yo creo que es más eso. Y yo creo que uno cuando madura, en un sentido en el que permite que como que la opinión del otro no sea un factor determinante en la vida, pues, o en casos tan banales como esos. Yo creo que uno aprende a ser como, estar más tranquilo. No digo más feliz, pero sí más tranquilo. Entonces es eso, uno aprende y uno ya sabe, y obviamente esas experiencias son chéveres porque uno descubre cosas mal que bien. O sea, yo creo que aún vos diciendo que conocías a The Police ese día, es inevitable que vos llegar a tu casa y decías, bueno, sí, hijo de putas, ¿quiénes son? Y te pusieras en el computador y, uy, ves, estos maricas tocan bacano. Entonces, obviamente, pues es un descubrimiento. Y eso, por ejemplo, y yo lo digo como con la tranquilidad del caso, yo cuando entré a la universidad, pues yo de rock sabía muy poco, casi nada. O sea, yo era un iletrado del rock. Y mis amigos, pues de la universidad, mis muy, muy fraternos amigos, Jaime y Ricardo, aquí, ellos son pues gente que oye metal mal, o sea, gente que no ha metido un bagaje en el hijo de puta el rock, que todo el colegio eran metaleros, y siguen siéndolo, ¿no? O sea, no han cambiado su naturaleza y tenían el pelo largo y todo así, re lo metalero full. Entonces yo empecé a darme cuenta de bandas y cosas con ellos de yo, bueno, marica, yo les puedo enseñar de reggaetón, ustedes me pueden enseñar de rock. Hagamos un intercambio. Y por ejemplo, mis amigos ahora pues oyen reggaetón y todo normal, y yo ahora oigo mucho rock, ¿sí? Entonces, yo creo que esos intercambios son cosas que son muy, muy, muy importantes que permiten de cierta manera uno construir eso, pero depende es la forma como inicia, porque una cosa es yo voy a aprender porque me humillan o yo voy a aprender porque, mire, yo no sé, punto, Ujú. no tengo ni puta idea quiénes son los manes, pero pues enséñeme, marica, si usted dice que son buenos, pues puede que a mí también me gusten, ¿no? Entonces yo creo Y, que eso es como entender eso. ajá, y creo que es justamente aplicable en todo el hecho de saber decir no, no sé, no tengo ni idea. Y el otro lado también es decir, bacán, no sabes, te enseño. Creo que eso falta bastante, digo, como tú dices, llegas a un punto en el que entiendes el, oye, no tengo ni idea, a ver, cuéntame. Y el otro dice, claro, te cuento de una, no tengo problema en transmitirte esto.
como que eso a veces nos cuesta tanto que se ve reflejado en todas las cosas. Y por ejemplo, sí, ya para no ir salirnos de la línea, la película refleja muchos de estos aspectos en varias escenas, que va en eso, o sea, el saber decir, oye, no, wait, espérate, ¿qué pasa si esto? O no, mejor dame tu punto de vista y así yo considero también y analizo y lo pienso y todo. Que yo creo que ahí hay una vaina brava. Y es, marica, a usted le gusta aparentar, ¿sí? Y no crea que el aparentar que sabe y que le echen flores por eso, eh, pues le sirve a usted como para llenarse también su ego. Y eso en algún momento, por ejemplo, retomando la película, le pasa a Leonardo DiCaprio, el actor que interpreta, cuando el tipo empieza, la gente como a ver que lo aceptan, que lo quieren, entonces se vuelve un hit en redes sociales y toda la vuelta, que él empieza como hasta cierto punto hasta a sacrificar su, como su propio criterio por fines de tener eso, ¿no? Que él empieza como a decir, bueno, no es como tan grave, cálmense, tranquilos, y era re grave, y se murieron todos, y güey, pues. Entonces, claro, pues también eso como de la gloria, la fama, de una pequeña, gran o mediana escala, pues influye mucho en la psiquis humana. ¿A quién no le gusta que lo feliciten? Ah, es inevitable, es algo que uno, uy, qué rico, pero obviamente, pues hasta qué punto y de qué manera cualquier felicitación a toda costa es lo que se debe buscar, ¿sí? Porque uno también tiene que entender, y yo digamos hablo mucho con dichos, pero pues marica, sí yo entiendo muchas cosas. Y es marica, uno no es monedita de plata para caerle bien a todo mundo, así de sencillo. O sea, uno va a tener enemigos, va a tener detractores, va a tener parceros, va a tener súper amigos y va a tener gente que le va a decir un huevo. Entonces, pues uno tiene que aprender a entender eso, ¿sí? Y yo creo que uno, desde que tenga una posición, una cosa muy bien fundamentada, pero que también sepa decir, no sé, es una forma en la que usted vive tranquilo. Obviamente, pues hay contextos en los que usted puede decir que no sabe y otros que sí, ¿no? Imagínese que usted lo contratan para solucionar un problema de una Ah, vaina y usted le diga, no, no bueno, tengo ni idea. y doctor, tal, ¿y qué hacemos? No, yo no sé. Y el otro día yo tampoco. No, Claro. pues, o sea, Y en o sea, ese hay cosas punto de también, cosas. y en ese punto también como el aparentar, ¿no? En esa situación de, oiga, Doc, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos esto de, sí, sí, verán, vamos a analizar esto y nos vamos a dar un tiempo y en ese tiempo tú aprovechas para medio entender que también es común y pasa, digo, alguna vez a mí en la universidad me pasó que por quedar bien, porque también somos eso, como tú dices, el hecho de, uy, y pasa que, ¿sabes hacer esto? Sí, sí, yo le ayudo, ¿no? Me tocó investigar, me tocó, pero a la final te lleva a eso, a descubrir algo y a la final, a pesar de que no tienes ni idea, terminas dando un buen labor, un buen servicio, lo que sea, y esto es reflejado en todas las partes de un día a día. Nosotros, Ujú. digo, que a la final es a veces el saber decir sí, el saber decir no, y el entender que si te metes a algo hay que meterle de lleno, hay que un poquito más, hay que leer, hay que ver videos, etcétera, para que no quedes mal tampoco y a la final todo te caiga encima. Es que en eso dijiste vos algo muy, muy valioso, marica, y es, yo creo que uno tiene que empezar a entender que uno no se las sabe todas, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho en mi profesión, digamos, como para que la gente, pues no sé si ya lo dije, pero para reiterar, pues yo soy abogado. Entonces a uno muchas veces le llega el cliente, uy, hermano, tal, esto, tin, tin. Entonces cree que uno pues ya es como un Wikipedia y de una, no, hay que hacer esto. No, uno le dice, espere. ¿Qué pasa esto? Ahí es, tan, tan. Ah, bueno. Entonces uno dice, déjeme, yo estudio, analizo las variables porque pues, como todo, ¿no? Es muy casuístico, pueden pasar muchas cosas dependiendo de ciertas variables y factores, lo cual pues es normal. Entonces yo creo que a veces la gente también tiene eso de querer por sorprender, decir, mire, deme, espere, vamos despacio, yo luego le digo, dame tanto tiempo. Y pues obviamente uno le permiten esas cosas dependiendo de la complejidad de los asuntos que le pongan en conocimiento, ¿sí? O sea, pues si usted le dicen cuánto es 2 más 2 y usted le dice, no, espere, deme un ratico, no, pues, mano, o sea, ¿sí?
Pero si usted le dicen, vea, ¿cómo resuelvo esta ecuación para lograr crear un bucle? Yo no sé qué, pues marica, yo no te puedo decir ya. Y no puedo intentar hacer, no, o sea, yo tengo que Claro. pensar. Entonces, digamos como que uno también tiene que entender eso, man, que uno no se las sabe todas y que es normal no sabérselas. Por eso investigar es un ejercicio propio de cualquier disciplina, porque todas las disciplinas para mí están diseñadas para resolver problemas, de la naturaleza que sean. Desde cómo poner un hijo de puta tornillo hasta cómo usted le hace que le paguen los alimentos a su hijo que se divorció del señor. O sea, de lo que sea. Todas las ramas, todas las disciplinas buscan resolver un puto problema, ya sea abstracto, Sí, sí. concreto, disuelto, líquido, lo que sea. Lo intentan resolver. Entonces, uno inevitablemente va a tener que investigar, porque la investigación de cierta manera es lo que lleva a la humanidad a descubrir cosas, a encontrar cosas y resolver a partir de ello problemas. Entonces, pues para. Yo creo que eso hay que entenderlo. Claro, pues la gente, tú sabes, ¿no? La fama, el ego, pues hace que, no, por ejemplo, yo veía eso mucho en la universidad. Cuando veo profesores que obviamente eran personas muy buenas y en lo que hacían y tenían mucha experiencia, que la experiencia también a uno le da mucho conocimiento. Y por ejemplo, cuando les preguntaban una vaina, ellos llegaban y decían, uy, buena pregunta, investigue y nos dice la otra clase. O se ponían a hacer maroma ahí, países por los lados, en vez de decir, mire, la verdad no sé, pero déjeme yo busco. Y usted y yo resolvemos una duda que yo no tenía, que usted me la planteó y que nos puede ser igualmente beneficiosa a ambos. Porque yo, o sea, yo parto de una premisa básica y es para mí ningún conocimiento es inútil. O sea, hasta la bobada más bobada que uno puede saber, eso le sirve a usted para romper el hielo con una pelada que le gusta. Así Sí. de sencillo. El conocimiento es útil en cualquier sentido. El que lo cree inútil y no se puse utilizar es usted, no es el conocimiento. Entonces, eso es lo que me parece acá. Entonces, como que yo creo que la gente tiene que empezar a entender eso. Pero pues, Cada digamos, cual. estamos hablando de los deberes serios. O sea, Sí, aquí hay sí. cosas que Sí, ya es que, escapan de todo. claro, es que a veces hablar y conversar así como lo estamos haciendo es bastante fácil y que quizá tú en esas circunstancias hasta no aplicas lo que dices y seguramente a mí me pasó o a ti te pasó, ya el que escuchó hasta ese punto le pasó. Y no está mal, digo, porque al final tampoco hay un manual de saber hacer las cosas, de saber cómo actuar en ciertas circunstancias y lo que tú dices es bastante valero. Si no lo sabes, investiguémoslo. Y creo que ahí radica todo. O sea, el hecho de ahondar un poquito más alivia un montón de males que hoy por hoy, al menos yo los veo, los noto, tanto internamente como en el país. Y supongo que así habrá hasta en Colombia y habrá en un montón de lugares, pero que hay gente que está en el cargo y en el poder pero hace eso. Entonces, sí, quizá esa gente es la que poco a poco va juntando manos para salvar y solventar ciertos problemas, que creo que a la final es eso. O sea, a la final es para el desarrollo tanto de nosotros como personas, de país. Claro que ya cuando se dé eso será otra cosa. No, pues ahí son unos grupitos los que se echan al hombro el país. O sea, es imposible que todo el mundo sea, juntémonos y aquí más adelante. No, eso no pasa. Eh, O sea, siempre es un grupito el que arrastra a los demás, como que hay gente mediocre, hay gente regular y los que son los tesos, entonces esa gente es la que arrastra al resto. Y pues eso es lo que pasa y, pues es normal, o sea, ya el problema radica en cuando esa gente quiere ayudar y no se dejan ayudar, ¿no? Tal Como dicen, cual. no hay Sí, peor sí. ciego que el que no quiera ver, o sea, ya es muy grave, marico. Y eso es jodido. Cuando no aceptamos es jodido. Creo que nos quedamos hasta acá. Se nos extendió a la Sí, final. hablamos mucha Eh, mierda. Y nada, la gente que llegó hasta acá, gracias por el aguante. Si quieren dejarnos saber qué opinan ahí y ya la otra semana veremos qué les Sí, traemos. sí, no, sí, pues nosotros tenemos ahora un temario de cosas que hablar, pero si la gente, pues, como digo, los tres pelagatos ahí que nos escuchan, los tres desocupados. Amigo, yo creo que mi mamá o su papá, tal, ya, como un primo, que nos escuchan, pues también si quieren recomendar películas, cosas que puedan ser interesantes de hablar, de charlar, obviamente, pues no, o sea, no todo tiene que ser No, filosófico, no, no crean nada que que ver. hablamos mierda, pero, pero pues si es así,
pues de una también son bien recibidas. Uno le Así saca su es, ratico y se las ve. ahí mismito. Entonces, nada, gracias por el aguante a la gente que llegó hasta acá. Seguramente que para cuando esté esto arriba ya tendrá algún nombre y si no. Y Yo le dejo nada. esa consigna. Sí confío en usted. Usted Nos es hábil con los vemos. nombres. Uy, sí, claro. Nos vemos la otra semana con otra review, charla, tatara, lo que sea. Ahí nos vemos. Bye. Nice.